Bueno, ahí ya empezamos. Mi nombre es Ana Bobadilla Villalba y estamos trabajando con el compañero Walter y vamos a estar explicando de cómo estábamos haciendo o trabajamos con esta guía tarea uno. Para responder la actividad uno, como se planteó en el material, se leyó directamente lo que es el introductorio, como estaba en el indicador. Y se respondió de ahí las dos preguntas. ¿Cuáles son los requerimientos para que un docente lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y leyendo y analizando el material, se responde con cómo tener herramientas necesarias para que le permita crear un espacio de interacción entre ellos, motivar a los estudiantes, despertar el interés sobre el tema a desarrollar, que debe de ser lo que sí o sí debe de tener un docente, así como explica en el texto. La segunda pregunta eh, es del mismo otra vez sobre el mismo material que dice cuáles son las diferentes visiones o enfoque de enseñanza, aprendizaje que el docente pueda aplicar en su práctica docente. Y leyendo todo lo que el texto se sacó tres, o mencionamos tres, que es el tradicional, ahí donde, o sea, que explica donde el docente es el que hace todo, según una opinión personal. Y como su nombre dice, es algo tradicional y es algo, el enfoque, un enfoque que se tiene que ir innovando más. El segundo es la escuela nueva, según Ferreira, 1953, se basa con la educación para la libertad. Y la tercera, o el tercer enfoque es la teoría constructivista y conductista, que es el que se centra en el aprendizaje del alumno. Eh, Estas teorías, las últimas teorías es una recopilación de Cole, Hirwelke y Orián, 2012. Se sacó eso de esas citas. Esa es la actividad uno. Em, Para la actividad 2 pasamos y ahí ya empezamos a consultar los recursos de apoyo bibliográfico. Estaba un poquitito complicado, pero leyendo pudimos extraer y responder. La primera pregunta de la actividad 2 decía cuáles son los últimos hallazgos referidos a la estrategia didáctica para la enseñanza de la metodología y la investigación. Había que identificar tres y explicar. Y mirando la mayoría de los materiales de apoyo, quedó un poquitito difícil, pero para responder esa pregunta se basó exclusivamente, o sea, del libro Sánchez. Ahí se encontró un poco más la respuesta. Y seleccionamos tres, como pidió, y una de ellas es la primera es una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanidades, que expresa construir un espacio revelador, articul- articularte y fecundo que sirva como matriz de inteligencia para una didáctica nueva en la investigación científica. Sánchez 2014, de la página 44. La idea que tuvo el autor, resumiendo un poquitito porque ya se explicó, la idea que tuvo el autor es que la manera de enfocar la enseñanza y la investigación, o sea que hay que haber una necesidad de reforzar la enseñanza, justamente la enseñanza de la investigación. El siguiente ejemplo era, siguiente hallazgo era la construcción de un espacio teórico práctico para la nueva didáctica de la investigación. Sánchez 2014, página 47 también encontramos.
Em, Expresa el autor en ese apartado que la investigación científica no se debe delimitar, o que así como nosotros solemos decir, tenemos que llevar la teoría a la práctica. O sea, que introducir la parte experimental es lo que se resalta de ese hallazgo. Y la alternativa C, la última, era la investigación científica es una práctica histórica y social. Eh, Sánchez, 2014 también. Y de acuerdo con la explicación de este autor, él dice que tratar de enseñar investigación sin historia es como una idea, o sea, que algo que no tiene validez. Que la historia sería como una roca madre para la investigación, que sí o sí tiene que basarte a los acontecimientos o sucesos o estudios que se haya realizado anteriormente. De la parte donde dice hallazgo referido a la estrategia didáctica. Se trabajó con el Sánchez 2014. Después el compañero va a mencionar lo que sigue. Walter Collar, trabajé con la compañera Ana Bobadilla. Ahí me tocaba desde esta parte qué utilidad o beneficios tiene la enseñanza de la investigación a nivel de educación superior, y se destacan múltiples utilidades o beneficios, ¿verdad? Pero hemos destacado algunas de ellas, sobre todo con relación a lo que tiene que ver eh, el hecho de que el estudiante mismo debe demostrar un interés también creado desde el docente mismo, ¿verdad? Porque se construye el conocimiento, el proceso de la enseñanza-aprendizaje, el camino sobre todo. Un beneficio esencial en la actualidad es, por ejemplo, eh, el hecho de que hay una necesidad de ir construyendo para producir más artículos y sobre todo para fomentar más la cultura de lo que es la investigación. Luego se pidieron algunos ejemplos, 3 ejemplos sobre todo de problemas para la formación de la cultura investigativa desde el punto de vista pedagógico. Y aquí hemos individualizado 3 sobre todo también. Fomentar la cultura de la investigación, que es todo un desafío. El segundo sería sobre el tema de las capacidades instrumentales que permiten al estudiante distinguir los pasos y los diseños de investigación. Para esto nos hemos referido al artículo de Rojas y Méndez, para estos 3 sobre todo. Y el tercero es que hay una dificultad también con relación a que hay débil relación entre la ciencia investigativa y la formación en la universidad. Después se pidió también problemas en la didáctica, en la investigación y la educación superior. Nuevamente nos referimos a este artículo, y un problema fundamental que encontramos aquí es la carencia de docentes e investigadores que asuman este rol de educar y dar continuidad. Y después, en cuanto a lo que viene a ser recurso instrumental, hay poca literatura que se basa en esto. Después se pidió 3 ejemplos de estrategia didáctica para la enseñanza, la investigación y la educación. Fomentar la autonomía del alumno. Esto tomamos del artículo de Ayelo. Esto es muy importante porque eso hará que uno vaya entrenándose como alumno, ¿verdad? Y eso como docente uno debe de fomentar. Después el abordaje pedagógico, ¿verdad? Se aprende a investigar investigando, prácticamente entrenándose. Para esto nos hemos referido al eh, el artículo de Laplacete y otros autores que aparecen en este artículo. Son multiautores, ¿verdad? Después la estrategia instruccional, ¿verdad? Esto tiene algunos pasos a seguir: la planificación, la ejecución y finalmente la evaluación, ¿verdad? Es fundamental que uno siga esto para que justamente pueda responder un poco a la estrategia de la enseñanza, la investigación. Después, finalmente, 2 ejemplos con relación a las pautas a considerar que ayudan a identificar cómo enseñar e investigar.
para esto nos hemos basado en el libro de Sánchez, sobre todo. El primer ejemplo es con relación al paso de la teoría a la práctica. Se debe poner en práctica lo que uno va aprendiendo en el camino de la investigación y luego el proceso en la enseñanza. Se investiga o se aprende a investigar investigando sobre todo. Y es casi lo mismo, ¿verdad? Con relación a lo que es poner en práctica lo que uno va aprendiendo de teoría, ¿verdad? Y eso se debe ir construyendo paso a paso, sobre todo, no solamente cuando uno llega a una etapa superior, sino que de a poco ya uno debe seguir ese paso. Finalmente, la conclusión, dejo a cargo de la compañera Ana. Y yo principalmente como docente, voy a resaltar que es muy importante el papel, nuestro papel como guía, porque yo digo que nosotros tenemos que en nuestros alumnos buscar ese botoncito rojo que es la motivación, apretar, buscar que ellos, o sea, despertar en ellos el interés de querer investigar. Eso es lo que yo he aprendido y que se aprende más haciendo, así como la vez pasada el profesor estaba diciendo que podemos leer, tener todo el conocimiento, la información, pero hay que llevar toda esa teoría a la práctica. Entonces, por eso hay una parte donde dice teoría, práctica, es buscar un espacio donde el alumno debe investigar experimentando. Ese es de acuerdo a mi punto de vista y a la conclusión que hemos llegado. Muy bien, muchas gracias por este trabajo. Vas a desvincular, Walter.